Hola chicos, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la unidad número 7 que corresponde al tema de cicatrización. Aquí tenemos nuestros aprendizajes y todos los puntos que vamos a abarcar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar por la introducción. Y lo primero que debemos de saber es pues la definición de cicatrización, ¿no? Esta se va a definir como el proceso o el proceso biológico por el cual el organismo restituye la continuidad del tejido lesionado. ¿Cuál va a ser la importancia de este proceso? Bueno, como ya dijimos, al querer restaurar el tejido lesionado, al mismo tiempo va a restablecer la barrera mecánica, que viene siendo nuestra piel. Al restablecer esta barrera, pues va a limitar la pérdida de líquidos. Reduce la entrada de microorganismos al cuerpo. Y permite recuperar función y cobertura del tejido lesionado propiamente. ¿Vale? El temario nos pide que también chequemos su relevancia en la atención primaria y, bueno, específicamente en este nivel de atención, porque la mayoría de las heridas iniciales pues se valoran aquí. Aquí, ¿no? En nuestro primer nivel de atención. Y pues estas heridas, ¿cuáles van a ser? Laceraciones, heridas postquirúrgicas, dehiscencias superficiales, úlceras pequeñas, o simplemente heridas contaminadas. Acuérdate que esta clasificación de limpia, contaminada, contaminada y sucia, pues ya lo vimos en la unidad 6. Si algún término de aquí es nuevo para ti, como por ejemplo laceración o dehiscencia, no te preocupes. Justamente para eso es esta unidad. Vamos a ver estos términos, pero más adelante. Ok, continuando con lo de la atención primaria, pues como les digo, la mayoría de las heridas iniciales se van a valorar en este nivel de atención, pero debemos de tomar en cuenta que una valoración correcta o una valoración inicial pues nos va a cambiar el pronóstico. Entonces, valoración correcta puede cambiar el pronóstico. ¿Esto qué quiere decir? Podemos decidir si una herida se puede cerrar, si requiere drenaje, si debe quedar abierta,
si necesita antibiótico o si debe referirse a otro nivel de atención. Ahorita vamos a ver las fases y las complicaciones que puede tener la cicatrización, pero independientemente de lo que vayamos a ver, tenemos que siempre tomar en cuenta, esto vamos a poner acá abajo, que lo más importante no es la apariencia inmediata, sino que tenga una perfusión y proximidad adecuada, una baja tensión entre los tejidos y ausencia de infección. ¿Ok? Yo sé que muchas veces cuando nosotros decimos cicatriz se nos viene a la mente como algo estéticamente desagradable, ¿no? Pero en esta unidad no nos va a importar tanto esa parte, sino más bien que tenga perfusión, proximidad adecuada, que no haya tensión y ausencia de infección. Ok. Debemos de saber distinguir entre la palabra lesión y van herida. Todas las heridas son lesiones, pero no todas las lesiones son heridas. ¿A qué me refiero? La lesión se va a definir como un daño que sufre un tejido por factores físicos, químicos o biológicos, presentando alteraciones de forma y función, según su localización y agente agresor. Por su parte, la herida van a ser lesiones provocadas por traumatismos mecánicos en donde se observa ruptura o interrupción de continuidad de los tejidos blandos. Esta es como la parte clave, lo que les puse en naranja de herida. En herida siempre va a haber, digámosle, ruptura, o sea, para ponértelo en términos más simples, de la piel. Por ejemplo, aquí quizás tenemos una lesión, quizás tenemos un esguince o, por ejemplo, un adelgazamiento de los meniscos, ¿no? Aquí en esta parte de la rodilla. Pero, como está íntegra la piel, podemos decir que es una lesión. Aquí sí tenemos una herida, porque se ve claramente que llevó una interrupción de los tejidos. Por eso les digo, todas las heridas son lesiones, pero no todas las lesiones son heridas. ¿Ok? Si te causa mucho conflicto esta frase de que todas las heridas son lesiones, pero no todas las lesiones son heridas, tú nada más quédate. Lesión, no necesariamente se rompe la piel. Herida, a huevo la piel ya se interrumpió. Ya, fin. Debemos de ver los mecanismos de acción que pueden existir justamente para desarrollar heridas o lesiones, ¿no? Según sea el caso. El primero que tenemos es por objeto punzocortante. Acuérdate que pica y corta. Entonces, ¿cuáles van a ser aquí mis factores? Es que va a existir una fuerza perpendicular
más un objeto puntiagudo. Penetra profundamente y hay un daño en el trayecto interno, dependiendo de pues dónde entre, ¿no? Mordedura. Esto va a depender de la especie que lo produzca. A la consulta pues casi siempre llegan por perritos y de humana. ¿Cuál va a ser como mi mecanismo de acción aquí? Es que va a haber una compresión, un desgarro con los dientes, más inoculación bacteriana. ¿Vale? Tenemos la contusión, que es cuando un objeto plano o de bordes redondeados golpea tejidos blandos. Esa podría ser una parte de la definición. La otra puede ser que un cuerpo o el cuerpo del individuo es proyectado con cierta velocidad en una superficie plana. ¿Vale? Ahora, vamos con la laceración. Esta se va a dar por una fuerza de tracción o desgarro. Ya que se estira y se rompe el tejido. Hay fuentes que también lo definen con más que estirar, porque existe una fricción entre una superficie y entre el tejido. Para que ustedes ubiquen esta, yo siempre les digo que es cuando se raspaban de chiquitos. De que, ay, traes ahí una raspada. Te raspas. Para por si te quieres ver más pro la próxima vez que te caigas y te raspes la rodilla, digas, oh, no, tengo una laceración. Ok. Proyectil de arma de fuego. Los que son de Catepec o de Tepito ya saben para dónde voy, ¿no? Ustedes han de saber más que esto. Aquí se va a ver una combinación entre energía cinética más una cavitación y una transferencia de energía. Va a haber una destrucción directa, dependiendo de por dónde entre el proyectil, ¿no? O sea, por ejemplo, si entro aquí, pues durante todo su trayecto va a ir haciendo daño. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos por machacamiento. Se da por una compresión intensa y prolongada del tejido entre dos superficies. Y bueno, tú podrías decir, pues nada más lo apachurra, ¿no? Últimamente, ¿a mí qué me importa? Pues sí te tiene que importar, porque aquí lo que abunda es isquemia, y esto al mismo tiempo nos va a llevar a una necrosis tisular. ¿No? Te lo voy a señalar aquí para que no se te olvide. Estos son los mecanismos de acción con los que vamos a estar trabajando, ¿vale? Después pasamos con el tema del proceso de cicatrización, y para eso debes de conocer las etapas. Vamos a tener aquí
proceso de cicatrización. Vamos a tener 3 etapas principales, que es la inflamatoria, proliferativa y de remodelación. Miren, el departamento casi siempre, desde que yo hice el examen, les manejan estas 3 fases, pero si ustedes se van a otras fuentes, incluso les pueden llegar a encontrar que antes de la inflamatoria está la fase de hemostasia, y pues tiene todo el sentido, ¿no? Pero bueno, ahorita nos vamos a basar en lo que da un poco el departamento y vienen estas 3, porque la parte de hemostasia se trata en la subfase de la fase inflamatoria. A ver, pues, por si no me expliqué, la fase inflamatoria se divide en 2, que es vascular y celular. Y justo en esta parte es donde se trata el tema de hemostasia, por eso nada más les puse estas 3. Ahora, en la fase proliferativa se va a subdividir en epitelización, contracción y reparación. Finalmente, la fase de remodelación se va a subdividir en maduración. Bueno, no es que se subdivida, ¿no? Pero es un poco más específico aquí. Este mapa, te voy a dar chance, vamos a acercarlo, tómale captura, o bueno, espero que estés llenando tu apunte ahí, porque te lo vas a tener que aprender. Sí, te lo tienes que aprender, porque al departamento le mama preguntar esto. O sea, de que literal te pueden poner las 2 subfases de la fase inflamatoria en el proceso de cicatrización son la vascular y la celular. ¿Verdadero o falso? Ah, verdadero. Ok. También te pueden poner. Las siguientes son subfases de la fase proliferativa en el proceso de cicatrización. Y que te pongan, así va a venir la pregunta, ¿no? Pero que te pongan excepto y te ponen epitelización, contracción y maduración. ¿Cuál de ellas no pertenece a la subdivisión de proliferativo? La maduración. Entonces tienes que saber tanto las fases principales como las subfases y cuáles corresponden a cada una. ¿Ok? Ok. Vamos a suponer que le pusiste pausa al video y ya te las aprendiste, porque ahora vamos a ver una por una. Vamos a empezar con la fase inflamatoria, ¿no? Esta empieza de inmediato tras la lesión. Y bueno, aquí venía lo que les decía hace rato, de que primero ocurre la hemostasia. ¿Qué me va a abarcar esa hemostasia? Una vasoconstricción leve, activación plaquetaria y la formación de coágulo, de fibrina, ¿no? Ok, ahora sí, después inicia, vamos a llamarle la inflamación, ¿no? Pero aquí, ¿cómo va a iniciar la inflamación? A ver, aquí ya les puse que primero ocurre la hemostasia. Ahora, si hablamos propiamente de inflamación, tenemos que decir que hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad y migración celular. Ok, esto por la parte de inflamación. Los neutrófilos son los primeros en llegar. Yo sé que tú eres experto en inmunobloque 1 y ya sabes lo que son los neutrófilos. Pero bueno, estos llegan y se encargan de fagocitar bacterias.
Ellos son los primeros en llegar, sin embargo, más adelante los que predominan son los macrófagos. ¿Y estos qué van a hacer? Limpian la herida y secretan factores de crecimiento que activan la fase proliferativa. ¿Ok? La fase proliferativa, pues ya viste que es como nuestra segunda fase. Y ok, a lo mejor está ocurriendo esto durante esto de la primera etapa de la inflamación, pero o sea, no es como que nosotros vemos al paciente y digamos, oh sí, mira, ahí se ve claramente que van llegando sus neutrófilos pacientes. Pues no. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? Clínicamente, aquí va a haber un edema leve, calor, un eritema y un dolor local. Pero ojito, todos estos son como en un nivel, vamos a llamarle moderado. Moderado o bajo. Porque, ok, si bien no tenemos como un método cuantitativo para medir todo esto, pues hay que saber distinguir cuando estos signos, porque si se recuerdan en la unidad pasada, estos son signos locales de infección. Pero aquí es una inflamación, vamos a llamarle fisiológica. Cuando digo esto me refiero a que es necesario pasar por ella justamente para que se pueda dar la cicatrización, ¿no? Entonces, a nivel moderado o bajo. Como ya les dije antes, la fase inflamatoria se subdivide en vascular y celular. En la vascular existe un caos por las células muertas hay sangrado, incluso puede haber bacterias. Vamos a partir de este punto, ¿no? De que existen estos tres. Entonces, podemos decir que la fase vascular va del primero al séptimo día. Dijimos hace rato que es inmediata a la lesión. Entonces estamos aquí, hubo una lesión. Habrá primero vasodilatación. Habrá prostaglandinas, leucotrienos y productos de células endoteliales. Después habrá diapedesis. Es decir, liberación de plasma y elementos formes de la sangre. Y a todo esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que hace rato te dije que iba a haber un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ok? Ahora, la parte celular va del segundo al séptimo día. ¿Qué te dije que iba a haber primero? Neutrófilos. ¿Qué van a hacer?
destruir y englobar bacterias. Englobar bacterias. Y también destruir y englobar proteínas en la lesión. Ellos eran los primeros en llegar, pero más adelante, ¿quiénes te dijeron que iban a estar? Los macrófagos. Estos llegan y pasan a ser macrófagos tisulares. Que harán limpieza de la herida y estimulan la angiogénesis. En esta parte también podríamos tocar la parte de los linfocitos. Ellos que harán, sintetizan lo que es el factor epidérmico vinculante de heparina y el factor de crecimiento de fibroblastos. Y pues también tendrían una función como inmunoreguladores. Entonces, para los cuates, ¿qué va a pasar en la parte o cuál es la función de la subfase celular en la etapa inflamatoria del proceso de cicatrización? Fácil. Función, limpieza y preparación. ¿Ok? Ahora, si tú no te acuerdas que acabo de decir de que eran estos como yo, no te preocupes, te los voy a poner acá. Porque si yo sé que luego andar ahí con las siglas, está difícil. Entonces, ¿qué es el HBEGF? Factor epidérmico vinculante de heparina. No, vinculante a la heparina. ¿Y qué es? Era FGF. Era factor de crecimiento de fibroblastos. ¿No? Para que no se te olvide. Listo. Si te fijas, lo que te puse acá es como el mapa de lo que te dije aquí, en términos generales. ¿Ya viste? Ok. Ahora vamos con la... Uy. No, aquí no era inflamatoria, aquí era proliferativa. Ahora sí. Jeje. Continuamos con la fase proliferativa, en la cual ocurren 3 eventos clave. ¿Cuáles van a ser? Que va a haber tejido de granulación, angiogénesis y la reepitelización. Aquí los fibroblastos producen matriz extracelular y colágeno.
Los vasos nuevos llevan oxígeno y nutrientes. Los queratinocitos migran para cubrir la superficie, la de la lesión, ¿no? Y también aparece la contracción de la herida, mediada por miofibroblastos. Eso en términos generales, ¿no? Ahora sí, vamos a ir uno por uno en esta parte de sus subfases. Debemos de decir que la epitelización ocurre 24 horas después de la lesión. Ahora, tú dirás, no inventes, la pasada me dijiste que iniciaba en el primer y séptimo día y del segundo al séptimo día. Sí, o sea, no es como que ocurran exactamente primero unas y primero otras. Hay unas que se están dando al mismo tiempo. Pero el chiste para separarlo es justamente para que entiendas qué hace cada una, aunque estén actuando al mismo tiempo realmente. Ok, ¿qué va a haber también? Migración de células basales. Y la formación de puentes epiteliales. Por su parte, la contracción, también conocida como la fase en la que está el sellado de la herida. Aquí los fibroblastos pasan a ser miofibroblastos. Y la herida, por lo mismo de que ya se está empezando a sellar, disminuye su tamaño y longitud. Y finalmente, la parte de reparación. Aquí va a haber una migración y proliferación. Pero migración y proliferación ¿de qué? De miofibroblastos, de precursores de colágeno, de matriz extracelular, de elastina y de mucopolisacáridos. También va a haber angiogénesis en los bordes de la herida. ¿Esto para qué? Para el transporte de oxígeno y nutrientes. También va a haber, oye, ¿qué es eso? Adhesividad celular. Y esta se va a dar por la fibronectina y la amina.
¿Qué queremos lograr con todo esto y específicamente con la parte de la reparación? Restablecer vascularidad linfática y sensibilidad. Eso es lo que queremos lograr. Esto por la fase proliferativa, ¿vale? Por último, pero no menos importante, tenemos la fase de remodelación. Que bueno, esto va a ser como la reorganización, ojito aquí, la reorganización del tejido fibroso neoformado. ¿Qué quiere decir el prefijo neo? Antes de una palabra, básicamente el nuevo o el que se acaba de hacer, ¿no? Entonces, neoformado, el que se acaba de hacer. Por ende, va a haber un descenso progresivo de los materiales formados en la cicatriz. Así como los cambios que se experimentan con el tiempo. Y ojo que aquí te estoy poniendo que se experimentan con el tiempo justamente porque esta etapa puede durar de meses o incluso años. ¿Vale? Ahora, si te fijas, aquí te puse como digamos, su fase, que es la maduración, que va a ocurrir aquí, reorganización de la colágena. Va a haber un balance entre síntesis y degradación. Maduración de la fibronectina. Maduración de la colágena 3A1. Que de hecho aquí les puse esta tablita que viene en el Archundia para que chequen cuáles son las colágenas que se ven involucradas en el proceso de cicatrización. Y bueno, los que aquí nos interesan son estas. Habrá un aumento en la fuerza, o bueno, un aumento progresivo de la fuerza tensil por la fibrina. Y un aumento de resistencia a la degradación enzimática. Ok, si bien aquí ya te puse que va a haber como un equilibrio ya entre lo que se formó y que se va a acomodar bonito, la realidad es que una herida cicatrizada, sobre todo las que son profundas o las que son, o sea, por ejemplo, las cesáreas, nunca recuperan al 100% la fuerza tensil del tejido original. Ok, te digo, aquí hubo un aumento progresivo, pero, voy a ponerlo con naranja, una herida cicatrizada
nunca recupera el 100% de la fuerza tensil del tejido original. ¿Vale? Ahora, si te fijas, esto lleva como una cierta lógica, ¿no? No es como que, si bien te dije que todos se pueden estar dando al mismo tiempo, o sea, la realidad es que la inflamatoria de que se encarga, ok, ya tengo mi lesión, primero hago que deje de sangrar, la limpio, luego empiezo a crear nuevo tejido para sellar mi herida, y el nuevo tejido que ya tengo lo empiezo a reorganizar para ya acomodarlo bonito. ¿Vale? O sea, tiene cierto sentido, ¿no? Entonces, hago que deje de sangrar, limpio, creo nuevo tejido y el nuevo tejido lo dejo bonito. ¿Vale? Y ahora, en esta subfase de, tanto la fase de remodelación con su respectiva subfase, que es la maduración, por lo mismo de que aquí ya se está reacomodando el tejido que se acaba de formar, es en esta fase donde se definen los trastornos cicatriciales. Y estos trastornos los vamos a ver más adelante, no te preocupes. Entonces, ¿qué quiero que te lleves de aquí? Primero, y antes de que empieces a estudiar estas 3 diapositivas, quiero que te aprendas este mapa, te lo van a preguntar, te lo puedo asegurar. Ahora sí, tenemos que saber distinguir que no es lo mismo reparar que regenerar. Primero, reparación. Esta va a ser, o más bien implica la sustitución por tejido fibroso o cicatriz, restaurando continuidad, pero no necesariamente arquitectura ni función original. Es decir, yo tenía una célula y por algún motivo X o Y se murió la célula, hubo una herida, y entonces ¿qué voy a hacer? Lo restituyo por otra célula, pero que no va a ser necesariamente la misma. ¿Me explico? Por su parte, regeneración va a ser el reemplazo del tejido lesionado por el mismo tipo de tejido. Con recuperación casi completa de estructura y función. ¿Vale? En este caso, tengo un tipo de célula, la célula se murió, yo qué sé, y lo voy a reemplazar por otra que sea igualita. Para ejemplificarlo mejor y que ustedes me entiendan, yo siempre utilizo el ejemplo de la epimórfisis, o lo que es en algunos anfibios. Por ejemplo, aquí le puse etapas de regeneración de la salamandra, ¿no? Pero, o sea, no me interesa que se sepan las etapas. Solo quiero que vean que, por ejemplo, si a ellos les cortas una patita, pues con el tiempo se les forma una nueva patita. Y es exactamente igual. De hecho, aquí dice, ¿no? Una completa regeneración. Y por su parte, reparación, por ejemplo, yo les pongo aquí esta cicatriz, porque si se fijan, si bien hubo una herida y que ya hubo una reparación de la continuidad del tejido, pero justamente es reparación porque este tejido que está aquí no es igual al que está a la periferia. ¿Ya vieron?
Es importante destacar que a lo mejor ustedes dirán, oye, y entonces, ¿por qué cuando yo me raspo o me he cortado el dedo con el cuchillo, por qué si se ve igual a mi piel y no me deja una cicatriz? Ah, bueno, porque la regeneración es más probable cuando el daño es superficial y las células madre o las estructuras que están alrededor pues permanecen todavía, vamos a llamarle, viables. Pero si mi lesión destruye la dermis profunda, la matriz extracelular y los anexos cutáneos, pues el organismo recurre a una reparación fibrosa. O sea, el cuerpo entra en un modo en el que dice, me vale madre con qué lo voy a reparar, pero aquí yo tengo que tapar. Es por eso que, digamos, una herida superficial puede cerrar casi sin cicatriz, como los que les digo de cuando te raspas o cuando te cortas con el cuchillo. Pero o sea, estoy hablando de una cortada chiquita, ¿eh? Pero una incisión más profunda, como justamente aquí puede ser la cesárea, pues va a dejar una cicatriz más visible. Entonces podemos decir que la probabilidad de que te salga una cicatriz es directamente proporcional a la profundidad de la herida. ¿Vale? Es más, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es? ¿Qué es la cicatriz? Y entre la profundidad de la herida. ¿Y a qué me refiero con que sean directamente proporcionales? Que entre más profunda sea la herida, más probabilidad hay de que haya una cicatriz visible. Entre menos profunda sea la herida, o más superficial, como lo quieras ver, menos probabilidad hay de que haya una cicatriz visible. ¿Me explico? Ok. Vamos a ver los tipos de cierre de herida quirúrgica. Te hablan del primario, del secundario y del primario diferido o primario retardado. Vamos a ir uno por uno. El cierre primario va a consistir en lo siguiente: en aproximar de inmediato los bordes de una herida limpia. Limpia o limpia contaminada. Esto mediante suturas, grapas, cinta o adhesivos, el que ustedes quieran. Obviamente adhesivos para esto, ¿no? O sea, no le vas a poner cola loca al paciente. Buscando que haya cicatrización con mínima granulación. ¿Vale? ¿Qué debemos de saber también de ellas? Y es que este tipo de heridas sanan en menos de 15 días. Esto cuando los tejidos se unen de manera oportuna. O bueno, por medio de fijación. Se unen los tejidos. Por medio de fijación. Y entonces se produce una cicatriz lineal fina. Similar a la palma de la mano. Fíjense en los pliegues que tienen ustedes en sus manitas. La intención es que justamente la cicatriz quede más o menos así. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo la voy a usar? ¿Cuándo la hago? Yo no puedo agarrar y simplemente decir, ay, pues se me antoja de hacer un cierre primario, pues ¿por qué no? ¿Verdad? No. ¿Cuándo la vas a hacer? Primero, la herida debe tener bordes viables. Es decir, que sí se pueden unir.
que tenga una buena perfusión, una baja contaminación. Por eso acá arriba te puse que debe ser una herida limpia o limpia contaminada. Ya en la clase pasada vimos los tipos de heridas según el grado de contaminación. Que no haya pus, que no haya tejido necrótico, y que si tú vas a hacer tu cierre primario, deba poder hacerse sin tensión excesiva. Entonces vamos a ponerle poder cerrarse sin tensión excesiva. Si tú para hacer un cierre primario necesitas agarrar y jalarlo como si fuera plástico, no. Ahí no se puede hacer un cierre primario. Y necrótico ya se. Y justamente la archión ya se los ejemplifica de la siguiente manera. Tienes tu lesión y tú la cerraste de inmediato. Y bueno, finalmente la sutura sigue siendo como un método de fijación, ¿vale? ¿Por qué hago énfasis en la palabra inmediato? Porque justamente el cierre secundario es cuando la herida, ¿cómo se dice? Se deja abierta. Y en el cierre primario retardado es cuando la vas a dejar abierta un ratito y después ya la cierras. Por eso hago énfasis en que esta es una palabra clave para distinguir un cierre primario, que se hizo de inmediato en cuanto ya se trató la lesión. Evidentemente, primero se le hizo un lavado, o primero se realizó la antisepsia y ya después lo cerraste. Pero me refiero a que justamente la solución al problema de la herida fue cerrarlo. Por eso digo que fue inmediato. Cierre secundario. Este es cuando la herida se deja abierta y cierra sola, mediante granulación, contracción y reepitelización. Por ende, esta se lleva, o más bien su evolución, se lleva durante más de 15 días. Acuérdate que la pasada era en menos de 15 días. Pero esta se lleva en más de 15 días debido a las fuerzas naturales de la contracción. ¿Cuándo la voy a utilizar? En primera, y lo más importante que debes de saber es, pues, cuando no es seguro cerrar. O más bien, cuando el cerrar me resulta más perjudicial que el no cerrarla. Y cuando no es seguro cerrar es cuando hay pérdida de tejido y por tanto mis bordes no se van a poder aproximar correctamente, cuando hay una contaminación importante, que haya una infección activa, que haya un absceso drenado, ¿te acuerdas que esto lo vimos la clase pasada? Que haya una dehiscencia abierta, o que haya un alto riesgo de cierre bajo tensión. Y acuérdate, si va a quedar muy tensa la herida, entonces no podemos hacer cierre. ¿Ok? Ok. Y pues aquí te la ponen, de que estaba, aquí está mi lesión. Pero o sea, si te fijas,
checa aquí la forma de la lesión y no es como que yo pueda agarrar y decir, pues voy a unir estos dos bordes, porque realmente lo que voy a hacer es solo como tensarlos demasiado. Y por ejemplo, la forma de esta herida sí daba para aproximar los bordes. Entonces, ¿qué hicieron acá? Dijeron, pues límpiala y que Diosito lo ampare, ¿no? Y justamente aquí, pues aquí ya se hizo más tejido, ¿no? Pero o sea, como tal, no hubo intervención de nuestra parte. Y finalmente, vamos con el cierre primario retardado, también conocido como cierre primario diferido. Y incluso en otras fuentes viene como cierre terciario o de tercera intención. Pero bueno, para no hacernos bolas, vamos a dejarlo en cierre primario retardado o diferido. ¿Y aquí qué va a pasar? Aquí se deja la herida abierta. Abierta de inicio. Y me da ansiedad que no toque aquí. De inicio y se cierra después. Usualmente se deja abierta por días, dependiendo cada herida, ¿no? Recuerden que hay que individualizar cada caso. Pero ¿cómo sé cuando ya la voy a cerrar? Cuando ya haya disminuido la contaminación, y se confirma que el tejido está limpio y viable. Y mientras nada más presiono al paciente o qué onda. No, si bien lo vamos a dejar abierta, pues se recomienda cubrir la herida. Con gasas húmedas. En solución salina. Isotónica. Y pues justamente siguiendo como nuestras reglas o nuestra técnica séptica, ¿no? Como quien dice, pues lo que va a estar abierta, pues mantenerla limpia. Y pues aquí se ve, ¿no? De que estaba la herida y que dijeron, pues vamos a dejar que se regenere tantito en lo que confirmamos que el tejido sea viable y esté limpio. Ahora sí que ya confirmamos, hacemos un cierre, ¿vale? Por eso se le llama retardado, porque, vaya la redundancia, no es inmediato. ¿Vale? ¿Ok? Ok. En resumen, tenemos primario, secundario y primario retardado. Ojo, se los pueden poner así, como primario, secundario y primario retardado, pero también te lo pueden poner como de primera intención, de segunda intención, y el primario retardado como de tercera intención. Te pongo todos los nombres porque no va a decir que te quieran torcer en el depa, ¿no? Y bueno, ¿qué dijimos que era el primario? Un cierre inmediato. Secundario, no cierro. La herida sana sola. Y en el primario retardado diferido, me espero tantito y luego cierro. ¿Vale? Estos sí te los pueden preguntar en el examen, te pueden poner un caso clínico o, peor aún, te pueden poner alguna de estas imágenes y decirte a qué tipo de cierre corresponde la imagen. Y te van a poner en las opciones: cierre primario, cierre secundario, cierre primario diferido. Y tú tienes que saber identificarlas. Por eso también te las puse.
Ahora veremos los factores que nos afectan el proceso de cicatrización. Tenemos sistémicos y locales, pero empezando con los sistémicos, el temario nos pide ver sobre todo tres. El primero es la desnutrición. ¿Qué va a pasar con la desnutrición? Cuando mi paciente no tiene un aporte calórico adecuado, va a disminuir su síntesis de colágeno. Disminuye su proliferación celular y disminuye su función inmune. Por lo que podemos decir que la deficiencia proteica y de macronutrientes retrasa la reparación. Segunda, tabaquismo. Este nos va a provocar vasoconstricción. Disminuye la oxigenación deteriora mi respuesta inflamatoria y deteriora la formación de colágeno. Y también tenemos la hiperglucemia. Aquí, ¿qué va a suceder? Este va a ser uno de los factores modificables más importantes. ¿Qué me va a hacer? Altera quimiotaxis, altera fagocitosis, me altera la actividad bactericida, de los neutrófilos, me va a empeorar la perfusión y por tanto me va a empeorar la cicatrización. ¿Listo? Estos son los tres más importantes, o los tres que nos pide más que nada ver el temario. Pero finalmente ustedes deben de tener siempre presente que la cicatrización depende del estado global del paciente, no solo de estos tres. Y ahora, ¿qué otros vamos a tener? Otros que no son igual de importantes que estos, pero que sí debes de conocer. Son la obesidad, anemia, hipoxemia, insuficiencia renal, alguna hepatopatía,
neoplasias, quimioterapia, uso de esteroides, y también si hay algún estado de inmunosupresión. Y pues bueno, a pesar de que suenan así como de que ay, son muchos, pero al final todos convergen en lo mismo, o van a hacer lo mismo, que es menos oxígeno, menos sustrato, va a haber peor inmunidad y peor remodelación. Al final todos hacen esto y eso es lo que me va a entorpecer mi cicatrización. ¿Vale? Ahora, vamos con los locales. Estos van a ser isquemia, infección, hematoma, seroma, necrosis, cuerpos extraños, exceso de tensión, edema, espacios muertos, y una técnica quirúrgica deficiente. Me falta una flor. Esta según yo mi intento de flor. Estos van a ser mis factores locales que influyen en una cicatrización inadecuada. Pero todos ellos, ¿qué van a hacer? ¿O por qué me la entorpecen? Todos me favorecen la colonización bacteriana. Y pues eso no queremos, ¿verdad? Me favorecen la separación de bordes y una mala deposición de colágeno. Ok, vamos a ver con algunas de las más importantes, empezando por la isquemia. La isquemia es central. Entonces, sin oxígeno, no hay una buena perfusión. Si no hay buena perfusión, no hay una buena función leucocitaria. Y tampoco hay colágeno. En el caso del hematoma y el seroma, estos dos pueden verse como unos medios de proliferación bacteriana. Por su parte, la necrosis me puede fomentar una inflamación e infección, pero de tejido que todavía está vivo. Y la tensión excesiva, ¿dónde está la tensión? Aquí. El exceso de tensión me compromete la perfusión de los bordes.
y favorece dehiscencia y cicatriz hipertrófica. Ya sé que van varias veces que te digo dehiscencia, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos son mis factores locales y sistémicos. Y ahora, ¿qué hace Halsted aquí? ¿O qué piñas tiene que ver aquí Halsted? Ok, en la unidad número 2 vimos los principios de Halsted, ¿vale? ¿Te acuerdas cuáles son? Si no, no te preocupes, ahorita te lo voy a decir. Eran 6. El primero es que durante tu técnica quirúrgica debe haber una manipulación suave de los tejidos. Debe existir una correcta y adecuada técnica aséptica. Una disección gentil con instrumentos cortantes. Una hemostasia adecuada. Dejar el mínimo material de sutura. Y evitar espacios muertos y tensión de la herida. Y bien, tú dirás, ¿qué piñas hace este cuate acá? Los principios de Hastel pues siguen siendo por una manera elegante o fina de explicar por qué una herida cicatriza bien o una herida cicatriza mal. Bien o mal. Y la correlación es directa. En el caso de la manipulación suave de los tejidos, ¿qué pasaría si no lo hacemos? Si manipulas brusco, generas necrosis. Necrosis. En la hemostasia, si no controlas el sangrado, haces hematoma. Debes de tener una disección gentil con los instrumentos cortantes. ¿Por qué? Porque si se te va un corte mal, ¿qué vas a hacer? Desvascularizar. Si devascularizas. Si lo haces, provocas isquemia. Técnica aséptica. Si rompes la asepsia, facilitas la infección. Oh, sí. Dejar el mínimo material de sutura. Si dejas más objeto extraño, aumentas el riesgo de infección. Ahora, en cuanto a los espacios muertos,
Si tú dejas un espacio muerto, aparece seromas o abscesos. Debe de haber poca tensión de la herida. ¿Esto por qué? Si no aproximas bien los bordes o los tensas mucho, si no aproximas correctamente, la herida cicatriza peor y con tejido débil. ¿Ok? Si te fijas, pues, o sea, todo tiene una correlación directa y los principios de Hartet todos tienen como esta premisa de que si lo rompes, cualquiera que rompas va a tener una consecuencia en la herida y en la cicatrización respectivamente, ¿no? Vamos a hablar de los trastornos en la cicatrización, pero para ello vamos a ver el siguiente mapa conceptual. Vamos a tener trastornos, que es trastornos de la cicatrización. Vamos a tener dos caminos: que haya una deficiencia de cicatrización o un exceso de cicatrización. O como a mí me gusta ponerle, que tengas poquita o que tengas mucha. En caso de que tengas poquita, vas a tener dos caminos: la atrofia y la dehiscencia. Ahora sí ya llegamos a esta parte donde lo vamos a ver y vas a conocer el concepto. Y en el caso de tener mucha, va a ser la hipertrófica y queloide. ¿Vale? Estos son los caminos que podemos tener en cuanto a los trastornos de la cicatrización. Vamos a empezar por la atrofia. Esta va a ser una cicatriz deprimida o adelgazada. Esto va a ser por una insuficiente formación de matriz o colágeno. Se ve hundida respecto a la piel vecina. Por ejemplo, o normalmente donde vemos este tipo de cicatrices es en la varicela y en el acné severo. Y pues justo aquí te la dejé. ¿Ya viste? Que se ve como hundidito. Ahora sí, el término dehiscencia. Esto no va a ser más que la separación espontánea de los bordes de una herida. Vamos a poner aquí. Y bueno, este siempre va a tener como causas locales o cercanas. Vamos a decirlo que el problema casi siempre está ahí directamente en la herida. ¿Como cuál? Que haya multiplicación bacteriana,
alguna reacción a cuerpos extraños, errores en manejo quirúrgico, que haya sutura de tejidos desvitalizados o necrosados, o presencia de tejidos tumorales. Este es el famoso se le descosió la herida. Y mira, aquí te puse imágenes. Por ejemplo, aquí pues ahí se ve claramente que algo no está bien, ¿no? Aquí está la dehiscencia, que es donde se separan los tejidos. Aquí pues hay signos locales de inflamación, pero justo mi dehiscencia está aquí. ¿Ya viste? Va. Esta no la menciona el temario, pero yo creo que es importante que la mencionemos porque luego pueden llegarte a confundir entre este término y entre dehiscencia. Pero a ver, la ventilación es cuando la pared abdominal da lugar a la salida del contenido de la cavidad. Por ende, esta va a ser una complicación súper indeseable de cualquier cirugía abdominal, pero en forma tardía, porque uno podría decir, pero pues no está rota la piel, no pasa nada. Pues no, en forma tardía, este déficit resultará en la presencia de hernias, de pared abdominal. Y justamente aquí se ve como la tipo hernia, pero aquí, por ejemplo, o sea, no es que esté abierta la herida, es que a lo mejor cicatrizó aquí, en el tejido superficial, pero aquí como no hubo una correcta aproximación de los tejidos, pues está saliendo el contenido. ¿Vale? Ok. Por su parte, exceso de cicatrización. Esto sí o sí te lo van a preguntar. Las posadas sí también pueden ser preguntables, pero si te fijas es un poco más fácil de distinguirlas. Y en el caso de estas dos, en estos te puse más imágenes porque justamente luego quieren jugar con tu cabeza y si no te sabes las características, te juro que te van a torcer. Pero de estas, mínimo 2 preguntas iban a venir. Así que, vamos con hipertrófica. ¿Qué quiere decir el prefijo hiper en una palabra? Que hay mucho. Entonces, vamos a poner que es una cicatriz elevada. ¡Tarán! Eritematosa y firme. Pero limitada a los bordes originales de la herida. Estas suelen relacionarse con inflamación prolongada, tensión, quemaduras o infección. Pero, afortunadamente, puede mejorar con el tiempo. Ay.
¿ok? Pueden estar en cualquier parte del cuerpo. A cualquier edad. Se ha demostrado o han visto que hay una tendencia hereditaria. Responden bien al tratamiento, que ahorita vamos a ver. Y aquí va la palabra clave. Aquí te lo puse en otra redacción. Te puse limitada a los bordes originales de la herida. Y acá abajo te voy a poner que nunca rebasa los bordes originales de la herida. Es básicamente lo mismo, ¿no? Pero al revés volteado. ¿Por qué necesito que esto te lo aprendas? Porque justamente con eso van a querer torcerte en el examen. Y es que en el caso de las queloides, esas sí rebasan los bordes. Y mira, justamente aquí te puse imágenes, ¿no? Si bien la herida está aquí, pues ahí se mantiene la cicatriz, o sea, respeta ese perímetro. ¿Ya viste? Se ve rojita, sí se ve como alzadita, pero si la herida estaba ahí, pues ahí se queda. Por eso es hipertrófica, porque tiene mucho tejido, pero respeta mi herida. Apréndetela así, hipertrófica, mucho tejido, pero respeta el perímetro de mi herida. Ahora, vamos con la queloide, que mira, por las simples imágenes ya sabrás más o menos hacia dónde vamos. La queloide es una proliferación cicatricial exagerada, que rebasa los límites originales de la herida. Aunque no suele involucionar espontáneamente. Y tiene un fuerte componente genético y racial. Debes de saber que, a diferencia de la hipertrófica, que te dice que sale en cualquier parte del cuerpo, la queloide tiene lugares específicos, o más bien lugares más frecuentes. Entonces vamos a poner localizaciones típicas. Va a ser el tórax, regiones deltoideas, cara, porciones laterales del cuello, pabellones auriculares, estas son como las más comunes. Pero ahora, debes de saber que sigue evolucionando, incluso después de 6 meses de la herida. No. Vamos a ponerle aquí clínica, o cómo se ve, si quieres ver de esta manera. Es que es lisa y brillante.
hay prurito y dolor. Y ocasiona trastornos estéticos. Tal vez suene un poco despectivo como lo voy a decir, pero es como la cicatriz fea o la que nadie quiere. Y pues justamente, ¿no? Sí, también faltó ahorita que vi, que vi la de esta imagen, es que la superficie es verrucosa. ¿Vale? Te puse más imágenes que en las de acá, justamente porque te aseguro que estas sí te las van a preguntar en el departamental. Yo sé lo que te digo. Pero justo aquí está la parte clave. Porque esto es con lo que les gusta jugar. Hipertrófica nunca rebasa los bordes originales de la herida. Queloide rebasa los límites originales de la herida. ¿Vale? Ok. Pero bueno, afortunadamente, si usted es la mitad caballero, espero no sea el caso, pero si usted tiene una cicatriz, no se preocupe que existen medidas terapéuticas. En el caso de la disencia, lo primero que vamos a hacer es valorar la profundidad. Ok. Si es una, vamos a llamarle superficial, de que, pues no me se abrió por arribita. O sea, lo digo como a la ligera, ¿no? Pero lo ideal es que no pase, ¿no? Esta se puede manejar con curaciones, con control de factores predisponentes, justo para que no vuelva a ocurrir, y según sea el caso, podemos hacer una cicatrización por segunda intención. Acuérdate cómo es, que no la vamos a volver a cerrar, la vamos a dejar abierta. O un cierre primario diferido. La dejo abierta un ratito y ya después la cierro. Pero si, además de que sea más profunda, hay una infección, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponerte a llorar? No. Aquí la vas a abrir, drenar, si hay pus, y desbridar. Acuérdate que era esto, era retirar el tejido muerto, respetando el tejido sano, cuando ya llegues a la parte viable. ¿Y qué pasa si es profunda? Con más, o que hay evisceración. Aquí sí ya te pones a llorar porque esto es una urgencia quirúrgica. ¿Vale? Entonces, primero valoras la profundidad y dependiendo, pues, ahí, le das el manejo adecuado, ¿no? Ahora, hipertrófica y queloide. Si bien te dije que son similares, aquí las junté justamente porque sus medidas terapéuticas son relativamente similares, ¿no? Ok. Vamos a tener medidas de primera línea. ¿Cuáles van a ser? Van a ser silicona, la terapia compresiva. Ok, aquí nada más te puse silicona, pero se refiere luego, hay unos parches que se ponen justamente. Y corticosteroides. Intralesionales. ¿Vale? Estas son las de primera línea. Aquí también se puede utilizar la crioterapia. Básicamente congelarla, ¿no? Pero solo es útil en lesiones pequeñas.
tú podrás decir, y si tiene mucho tejido, ¿por qué no simplemente se los quitamos? Mira, piénsalo así. Realmente, o sea, la cicatriz surgió justamente porque hubo una herida previamente. Si tú agarras y cortas el tejido, técnicamente lo que estás haciendo es una herida nueva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede regresar. Y pues bueno, el queloide lamentablemente suele recurrir mucho de que se lo quitas y puta madre vuelve a salir. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del queloide? Sí puedes usar cirugía, pero aparte debes utilizar otra terapia. Por ejemplo, cirugía más esteroides, por decirte algún ejemplo, ¿no? Pero en el queloide, la cirugía no puede ser la única manera. Siempre lo tienes que combinar con otra terapia. ¿Por qué? Porque si no, va a regresar. Y pues la verdad solo perdiste tu tiempo y le hiciste perder dinero al paciente. Así que, queloide, cirugía, más otra terapia. Me da ansiedad. Sí, lo pegué. Ay, no. Terapia. Mejor. Ahora sí. Vamos con la cicatriz atrófica. Esta también va a depender de su profundidad. Voy a ponerle. Depende de su profundidad y localización. Esto, ¿por qué? En las de acá, o sea, por ejemplo, en el caso de la licencia, aquí nuestro problema fue como de chinga tu madre, teníamos ya todo cerrado y se volvió a abrir. Aquí tenemos exceso de tejido. Y en la atrofia no es ninguna de las dos anteriores. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Busca mejorar el remodelado con procedimientos dermatológicos. O reconstructivos. Y utilizamos el término reconstructivo porque, te repito, el problema de ellos no es que haya un exceso de cicatriz, sino que nos falta colágeno justamente como para tapar ahora ese hueco. ¿Me explico? Ahora, cuidados generales. Independientemente si tú ahorita tienes una herida que está cicatrizando, esos son los cuidados generales que hay que tener con todos los pacientes. Primero, y el más importante, control de la glucosa. Ya vimos hace rato por qué. Que haya un abandono del tabaco. Corrección nutricional, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Llevar un adecuado manejo de infección si es que la hay. Eliminación de necrosis. Reducción de la tensión de los tejidos. Y llevar un seguimiento cercano con cada paciente. Estos son nuestros cuidados generales. ¿Por qué? Porque si no corregimos primero esto, ningún tratamiento local, independientemente de cuál sea nuestro problema, va a funcionar. Entonces, ojito aquí. Joder, primero corrige esto. Todo eso. ¿Va? Ok. Por último, pero no menos importante, tranquilos, ya casi acabamos. ¿Qué me va a hacer cada medida terapéutica? Primero, la cirugía. Es que lo que va a hacer es justamente extirpar la cicatriz anormal. En este caso, se utiliza para la hipertrófica o queloide. Eso es en lo que consiste. Pero, entonces, ¿cómo me ayuda?
es elimina el tejido cicatricial excesivo y me va a permitir reiniciar mi proceso de cicatrización. Pero ahora de forma más controlada. Y entonces, si lo voy a controlar, aquí tengo justo otra clave. Y mi clave es que nunca se usa sola. Porque el queloide puede volver a aparecer. ¿Ok? Esa es la clave por parte de la cirugía. Le puedes quitar lo que quieras, pero si no lo combinas con otra terapia, pues llama, porque no va a servir de nada. Ahora, radioterapia. ¿Esta qué va a hacer? Se aplican radiaciones localizadas. Entonces es como dispararle, ¿no? Pero ¿cómo ayuda? Esto lo va a hacer inhibiendo la proliferación celular. Disminuyendo la actividad de fibroblastos. Y reduce síntesis de colágeno. ¿Vale? Así nos ayuda la radioterapia. Vamos con las partes de compresión. Como su nombre lo dice, es aplicar presión constante sobre la cicatriz. Esto puede ser por vendajes, propiamente, o prendas diseñadas para eso. ¿Cómo me ayuda? Primero, reduce el flujo sanguíneo local. Disminuye el crecimiento excesivo de tejido cicatricial. Esto lo va a hacer produciendo una hipoxia leve, pero controlada. Si yo genero una hipoxia leve, ¿qué voy a generar? Ay, me llevé la J. Disminuye proliferación de fibroblastos y ya. ¿Va? Así es como me va a ayudar la compresión. Y este, por ejemplo, luego se utiliza mucho en quemaduras. También tenemos los esteroides o corticoides intralesionales.
No sé qué tengo hoy que no puedo lesionar. Ahí está. O me voy para arriba o me voy para abajo, no sé qué onda. Estos. ¿Qué hacemos con ellos? Se inyectan directamente en la cicatriz. Sí, pero ¿cómo me ayuda? Pues me va a reducir la inflamación. Al disminuir la inflamación, tampoco habrá fibroblastos, colágeno, ni nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis. ¿Va? Por ejemplo, aquí se los pongo para que vean más o menos cómo se inyectan y ya después cómo va disminuyendo la cicatriz. Y finalmente tenemos la crioterapia. Esto yo les había dicho hace rato de que era como congelarlo. Y sí, literal, congelar la cicatriz con nitrógeno líquido. Al quemarla, pues después se va a ir como cayendo, ¿no? Se va disminuyendo el tejido. ¿Cómo me ayuda? Destruye el tejido cicatricial normal. ¿Cómo lo hará? Con una necrosis celular por congelación y una disminución de fibroblastos. ¿Ya ves? Así funciona la crioterapia y justamente se los colocan así. Lo malo o la principal desventaja de o sea, por ejemplo, finalmente siguen siendo heridas y pueden lastimar, pero la desventaja o lo principal que resulta también de la crioterapia es que duele o es dolorosa para el paciente. ¿Va? Y bueno, así es como funcionan nuestras medidas terapéuticas. Y eso sería todo de la unidad 7. Espero les haya gustado mucho. Y bueno, cualquier duda estoy a sus órdenes, chicos.